enseñanza. Cantares capítulo 4, versículo 14. Hoy estaremos hablando de la última planta que se encontraba en el huerto de la novia, que tiene una enseñanza muy buena para nuestras vidas. El capítulo 4 del versículo 14 de los Cantares dice: nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra, y este es el que vamos a tocar, aloe, que también es conocido como la sábila. Amén. Estamos en la isla de la sábila, diría yo. Dice, con todas las principales especies aromáticas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendiga, Dios amado, Señor, a cada vida que ha llegado a este lugar, Dios. Bendiga a aquellos que están detrás de las redes. Que su palabra llegue a cada corazón, ya que usted conoce la necesidad, Señor. Gracias te damos, Padre mío, Dios, por todo. Señor, esconde este siervo inútil y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, alabado sea el Señor, por los hermanos que se han esforzado. Hay hermanos que están tocados de salud. Que el Señor ponga su mano sanadora. Con esto de la calima, pues muchos hermanos se han infectado. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Margaret, que ya está un poco mejorcita. Amén. Y viene con sus niños. Que Dios la bendiga. Y Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Y a la Virgen. Bueno, ya no son visitas, ya han venido varias veces. Dios los bendiga muchísimo. A Elías y el nombre de Mía. Y Mía. Dios la bendiga muchísimo. Y a los niños. Amén. Es una bendición tenerlos aquí. Sin más, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Para hacer una pequeña una recordación, tenemos que entender, estamos ubicados ¿dónde, amados hermanos? En el huerto de la novia. En el huerto de la novia. Amén. Estamos en el libro de Cantares. Y hemos visto que hemos visto frutas, hemos visto plantas, hemos visto especies que se encuentran dentro de este huerto. Y estamos hablando de manera alegórica. ¿Con qué estamos comparando todas estas especies y todas estas plantas? Con los frutos del Espíritu Santo que está en el libro de Gálatas. Y hoy vamos a estar hablando del último fruto del Espíritu Santo. Yo no sé si algún hermano recuerda cuál es el último, sin verlo, cuál es el último fruto del Espíritu Santo. Eso es algo que ustedes deben de saber. Los frutos del Espíritu Santo. Hemos hablado del amor, de la fe, de la paciencia, del gozo, de la benignidad. ¿Qué más? Hemos hablado de la paz. Hay un fruto que usted y yo tenemos que dar día a día. Ay, Dios mío. Hemos dicho que hemos hablado del amor. Fue el primero que hablamos. Mansedumbre también hablamos. Templanza. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar sobre la templanza. Pero antes vamos un poco a hablar de botánica. Porque ustedes saben que con esto cada día yo aprendo más botánica. Ustedes saben lo que es la aloe, la sábila, ¿verdad? Aquí en Fuerteventura hay muchísima, ¿verdad? Muchísima sábila. El aloe o sábila, voy a decirle sábila porque el aloe a veces se me queda ahí un poco trabucado en la voz. La sábila es una planta con hojas carnosas que tienen un afilado ápice y márgenes espinosos. Esta planta tiene la capacidad de conservar el agua. ¿Sabían este dato? Esta planta tiene la capacidad de conservar agua. Esto significa que cuando hay sequedad, cuando no llueve, esta planta se mantiene viva. ¿Vio? Porque tiene esa capacidad, Dios la hizo así y gloria a Dios por eso. Amén. Qué bendición, hermano, conocer estos detalles. Por eso es que usted ve esa sábila que está bien verde y bien carnosa. Porque toda lluvia que caiga ella, ahí lo mantiene. Y puede estar mucho tiempo en sequía. Y estamos hablando que en Fuerteventura llueve 2 o 3 veces al año, como mucho. Pues esa agua ella la conserva. Alabado sea Dios. Ahora bien,
Amén. Ustedes saben que las madres cogen la sábila y la echan cuando hay llagas, cuando hay heridas. Sirve para muchas cosas la sábila. Para quemaduras, amén. Para un montón de cosas, hermanos. Dígame, hermano. Para el pelo. Y para comerla también. Amén. Y para la piel. Bueno, podemos hablar un montón de propiedades que tiene la sábila, ¿vale? Tales como para curación de heridas o para aflicciones de la piel. Se aplica la gel obtenida de las hojas y su efecto calmante es casi inmediato. Si el que ha usado sábila sabe que eso trae un refrescante y trae una regeneración y una calma inmediata al daño que tenga en su cuerpo. Alabado sea Dios. Esta planta la vamos a representar de manera alegórica con la templanza. Y cuando hablamos de templanza, aquí viene el tema, hablamos de dominio propio. Si uno se va a estudiar al diccionario de la Real Academia Española, templanza, dice, es aquella persona que induce a usar o a hacer las cosas con moderación. Si vemos los sinónimos de templanza, habla de una persona moderada, de una persona que tiene abstinencia. ¿Sabemos lo que es abstinencia? Que sabe tener control. Hablamos de una persona sobria, una persona que tiene continencia, y algo que me gustó también, una persona que tiene sumisión. Estamos hablando, recuerden, ¿de qué? Templanza. Si nos vamos al diccionario bíblico, una persona templada es aquella que modera sus deseos y apetitos. Y esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que demostrarlo diariamente. El dominio propio es algo que Dios nos lo ha dado para usted y yo vencer y sujetar nuestros apetitos. Y cuando hablamos de nuestros deseos y apetitos, tenemos para hablar un montón de cosas, amados hermanos. Por eso es que el creyente, una vez que tiene el Espíritu Santo, demuestra con los frutos que tiene a Cristo en su corazón. Y la templanza es algo que tenemos que hoy aprenderlo bien, amados hermanos. Porque el dominio propio muchas veces decimos, bueno, yo no puedo vencer esto, esto me gusta más, esto me encanta más, y yo tengo que saber refrenar. Mire, cuando empezamos el estudio de las zorras pequeñas, lo primero que yo hablé aquí fue la glotonería. ¿Por qué? Porque si en esas pequeñas cosas no tenemos dominio propio, ¿cuánto más cuando venga la ira, cuando vengan los celos, la envidia, el chisme, la mentira? ¿Podremos dominarlo? Si no podemos dominar nuestro propio estómago, ¿cuánto más vamos a dominar cosas que son pecados que nos llevan cada día a empeorarnos más espiritualmente? Entonces, yo no sé quién se está cuidando, pero es bueno cuidarse el cuerpo. De hecho, somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces tenemos que tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros deseos, sobre nuestras pasiones, etc. Amén. Ahora bien, dice, sujetándonos a la razón, y solo se puede conseguir teniendo a Dios en el corazón. Es imposible un ser templado en este mundo tan lleno de inmoralidad y de maldad si no estamos con Dios. ¿Puede ser una persona templada en el mundo sin tener a Dios? Vamos a ver, aquí hay que explicar bien. Puede tener algunas cosas dominio propio, puede abstenerse de muchas cosas, pero cuando hablamos como creyentes, tenemos que abstenernos, tenemos que sujetarnos bajo la voluntad de su palabra. Ya las cosas cambian. Porque más adelante vamos a ver que un atleta se atiene o no se atiene. Se atiene. Un jugador de fútbol, de baloncesto, se atiene. Él no se va a comer, yo qué sé, un cerdo, una vaca por la noche. Tiene una alimentación
equilibrada, amén, se abstiene. Pero en las cosas espirituales hay cosas que si usted no tiene a Dios, la mayoría de las cosas, si usted no tiene a Dios, usted no puede abstenerse. A usted le va a costar, porque es que hay que tener a Dios para ser libre de todas estas cosas. Amén, amados hermanos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 9. Alabado sea Dios. Pueden mirar sus Biblias. 2 de Timoteo 1, 7, 9. Vamos a hablar sobre el dominio propio, ya que la Escritura nos deja claro ahí. El apóstol Pablo habla y hace mucho énfasis los que son valientes y los que son cobardes. ¿Y cuántos hay valientes aquí? Gloria a Dios. Ahora vamos a estar viendo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es un espíritu de cobardía? Un espíritu de cobardía es todo lo contrario a lo de una persona llena de dominio propio. ¿Qué pasa? El cobarde cede a los apetitos. Un ejemplo. Usted sabe que el médico le ha dicho que no tiene que tomar azúcar. Y usted ha sido fanático a la Coca-Cola. ¿Qué tiene que hacer usted? Abstenerse. Hay personas que lo hacen, pero hay otras que dicen que sea un poquito. Y usted sabe que eso parece una tontería, digamos así, pero en lo espiritual pasa lo mismo. Un poquito no pasa nada y al final, ¿qué dice? Un poquito de levadura leuda toda la masa. En el Señor tenemos que saber abstenernos, porque dice que nos dio ¿qué? Poder. ¿Por qué nos dio poder? Para yo echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros. ¿Para qué me dio poder el Señor? Para vencer el pecado. Ese es el poder que debemos usar. La gente y muchos creyentes buscan poder para hacerse grandes y famosos. Primero, si tú te sabes controlar a ti mismo, eso es mejor que conquistar el mundo entero. Porque usted y yo, hermano, para meterle rienda, ¿es fácil o es difícil? Muy difícil. Nosotros, en este caso me pongo de ejemplo, yo era un caballo de bocado. Amén. Ahí arreaba con las piernas para atrás. Porque es difícil, amados hermanos. Pero cuando estamos en el Señor nos da espíritu de poder para vencer. De amor, ¿por qué? ¿Qué echa fuera el amor? ¿Qué echa fuera el temor, perdón? El amor echa fuera el temor, amados hermanos. No es que yo tengo miedo a fallarle. Yo tenía un problema que no quería venir a Cristo porque yo decía, tengo miedo a fallarle o a caer. Pero es que cuando Cristo te arropa, ese amor te arropa, ese amor es tan grande hacia Jesús que tú no quieres fallarle. ¿Por qué? Porque cuando estás enamorado de Jesús, tú le vas a querer fallar. En ningún momento. ¿Verdad? Si tú estás enamorado de tu pareja, yo no creo que tú le quieras fallar. Tú más bien le quieres ser fiel y agradarle. Y aquí viene la clave, dice, y de dominio propio. Eso habla de templanza. Dominio propio. Yo os voy a preguntar aquí, ¿cuántos tienen dominio propio? Tal vez todos digan amén. Pero dominio propio en todas las áreas de nuestras vidas. Difícil, ¿verdad? Por allá dice Elías, dice, complicadísimo. Pero, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué se puede, hermana Margaret? Porque tenemos a la persona del Espíritu Santo. Se puede tener dominio propio. Un ejemplo, amados hermanos. ¿Cuántos no le ataca la ira? Es un ejemplo fácil de poner. Pero ¿cuántos no le viene la ira, ese espíritu de colérico? ¿Ah? ¿Qué hace el que tiene dominio propio? Respira, dice. ¿Ah? Respira profundo. El que tiene dominio propio tiene la rienda de su vida y dice, vale, estoy a punto de explotar, pero como yo tengo a la persona del Espíritu Santo y quiero dar frutos,
del Espíritu Santo, tengo eso que se llama abstinencia. Amén. No voy a dejar rienda suelta al hombre iracundo. Si usted fue mentiroso y cuando le venga la mentira, tanto como para justificarse o para que no le echen la bulla, ¿usted qué tiene que hacer el que tiene dominio propio? Hablar la verdad. ¿Cuántas cosas no podemos hablar del dominio propio, amados hermanos? ¿Verdad que podemos hablar muchas cosas? Esos apetitos, esas cosas que trae la vieja criatura, recuerden que yo di un estudio, que el viejo hombre viene viciado. Viciado. Usted tendrá un vicio, hermana Margaret, pero es que el hermano Jairo tendrá otro vicio. Usted tendrá otro vicio. Y cada uno de los de aquí cogíamos de una cosa. Pero ¿qué pasa? No porque yo cogé de una cosa, yo tengo que ceder a mis apetitos y a mis deseos. Yo tengo que aprender a controlarlos y a sujetarlos, amados hermanos. Pero aquí hay una clave. Si yo no sé sujetarme a Dios, ¿cómo voy a sujetar mis apetitos y mis deseos? Es difícil, amados hermanos. Es imposible. Amén. Dice así, en el caso de los creyentes, no basta con sujetarnos a la razón humana. Amén. Porque a la razón humana usted se puede abstener de varias cosas como lo hacen los deportistas. Pero un creyente tiene que tratar de someterse a la voluntad de Dios. Las cosas cambian. ¿Por qué? Porque yo tengo un prisma diferente al prisma de la palabra de Dios. Si yo pensaba que mi vida moralista, haciendo un montón de barbaridades allá afuera, estaba bien, en el Señor, ¿qué pasa? Cambia. Todo lo que para mí parecía bueno, a Dios no le agrada. Es malo, es pecado. Entonces ahí es donde yo tengo que corregirme. Por eso estas enseñanzas son buenas, porque nos van a ayudar mucho en nuestra conducta espiritual, amados hermanos. Y así podemos estar más sanos espiritualmente. Porque el que le da el que le da rienda suelta a sus apetitos carnales, ¿cómo se siente después? Se siente mal, amados hermanos. Miren, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 10, amados hermanos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Primera de Pedro 5, del 6 a 10. Aquí está la clave para que usted y yo podamos sujetar nuestra carne. Dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente para poder sujetar sus deseos, sus pasiones? ¿A quién primero hay que ir? A Dios, humillarnos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, es más fácil vencer al enemigo. Es más fácil vencer nuestra carnalidad. Porque si hay algún problema fuerte en la iglesia, es nuestro propio yo, nuestra propia carnalidad. De momento ella se levanta y te dice, un ejemplo, Juan Carlos, hoy no quiero ayuno. Un ejemplo así sencillo. Hoy quiero barbacoa. Juan Carlos, hoy no quiero oración. Quiero salidas y paseos. ¿Y cuántas cosas más la carne no nos pide? A veces te puede decir, oye, ¿te acuerdas? Ese bachateo, esa salsa, ese reggaetón que tú te pegabas. La carne y el cerebro te va a traer recuerdo. ¿Qué hace el que tiene dominio propio y que el que está humillado bajo la poderosa mano de Dios? Dice, no, usted ya es de Cristo y usted le dice a la carne, compórtese. Usted mismo, no tiene nadie que venir, pero usted le dice, usted se comporta. Y le dice, se queda quieta ya. Como las hermanas cuando le dicen, quédese quieta. Usted le dice, se me queda quieta. No, pero tengo ganas de esto. Tengo ganas de una musiquita de esta de antigua, del mundo que te traía en recuerdo. Se me queda quieta. ¿Por qué?
porque a mí me va a ayudar muchísimo. Y es indispensable el primer paso, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos igual a someternos, a obedecer la voluntad de Dios. Es la única manera de poder vencer, amados hermanos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando esos apetitos se levantan? ¿Qué es ansiedad? ¿Verdad? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando todavía no tenía Cristo, yo me acuerdo que como a mí me gustaba mucho la cerveza, ¿qué me pasaba a mí, amados hermanos? Cuando no tenía cerveza en el intestino, en todo mi ser, en la sangre, me ponía ¿qué? Nervioso. Una persona que le guste bailar, si no baila, está nervioso. Necesito ya que necesitamos ver el cuerpo. ¿Qué más me pueden poner ejemplo? Podemos hablar de muchos ejemplos. Yo era muy inquieto cuando estaba en la casa, no podía estar en la casa, necesitaba calle. Amén. Ustedes saben que hay niños y adolescentes que no pueden estar en la casa, que necesitan estar en la calle, porque no tenemos esa sujeción. Pero usted y yo somos maduros en Cristo. Ahora sí tenemos a Dios. Ahora cuando esto se levanta, usted dice, no, porque yo le pertenezco a Cristo y soy hijo de Dios. Y yo quiero obedecerle a Dios. Y dice, echando toda vuestra ansiedad. Cuando se sienta ansioso porque ese deseo o ese apetito le ha llegado con fuerza, ¿a dónde hay que echarlo, hermana mía? ¿A Dios? Hay que echarlo a Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa eso? Cristo, Él se compadece de nosotros porque Él estuvo en carne. Y dice que fue tentado en todo, sin pecado. Eso equivale que las tentaciones que usted pasó, las pasó Cristo. Cristo sabe que si tú echas esa ansiedad que te viene de momento con fuerza, a Dios, dice, Él tendrá cuidado de ti. Y no permitirá que tu pie resbale. Por eso es que hay que estar claro, hermanos. En ese momento vaya a Dios, no ceda, porque si cede es peor. Dice ahora, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo, que el Señor le reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué espera el diablo de nosotros? Que usted y yo caigamos de la mano del poderoso. Que usted y yo cedamos al pecado. Y el diablo es un ser muy constante. Él te conoce a ti y me conoce a mí. Y Él sabe de dónde tú cojeas. Y Él sabe que tú en algunas cosas, un ejemplo, yo ahora no tengo problemas con la bebida. No tengo problemas con muchas áreas que yo les puedo decir hasta el día de hoy que el Señor me ayude, las he podido dominar. Pero hay otras cosas que yo puedo copiar. Satanás no te va a atacar por ese lado, te va a atacar por lo que más te gustaba. Ahora bien, podemos hablar de muchos gustos. Él sabe lo que a ti más te encanta, entonces dice, mándamele saetas constantemente a su mente. Porque Él sabe que si te trabaja la mente, venció. Pero si cuando vengan esos dados, ¿qué dice? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces Satanás no puede hacer nada y ahí tú estás ejerciendo poder para vencer al enemigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Vamos a seguir, amados hermanos. También se nos dice que nos sometamos a Dios. Santiago 4:7, amado Gabriel. ¿Cuántos gustos tenemos nosotros, amados hermanos? Montones. Les digo aquí si tienen gusto, si no tienen gusto o deseos. Santiago 4:7. Dice, someteos. ¿Qué es someteo, hermanos? Sujetarnos, obedecer. Ya cuando yo hablo la palabra someter,
estoy dando a esa persona que me voy a someter, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando mi voluntad a él, para que él decida lo que es bueno para mi vida. En este caso no me voy a someter al hombre, me voy a someter ¿a quién? A Dios primeramente. Entonces Dios te dice: Jairo, a mí me gusta que andes así, que te vistas así y que te portes así. Si él se ha sometido a Dios, ¿qué va a hacer? Obedecerlo, ¿verdad? De igual manera, como pasa hoy en el mundo, que mucha gente se somete a los hombres, le quieren obedecer, tal vez por un cargo, o tal vez porque, bueno, le ha parecido así y quiere someterse a esa persona. Pero en este caso, la sumisión a Dios es obligatorio o voluntaria. Voluntaria, porque eso es bueno, que Dios no somete a nadie así a la fuerza, es voluntaria. Y dice, una vez que nos sometemos a Dios, dice, resistí ¿a quién? Al diablo. Ahí le podemos hacer frente o no. Si no estamos sometidos a Dios, usted y yo no podemos hacerle frente. Hermano, téngalo por certeza y por seguridad que usted no le puede hacer frente. Usted va a ceder a los apetitos. Y dice, y huirá de vosotros. La clave que estamos viendo para poder ser una persona templado habla de sumisión, de humillación, primeramente a Dios. Haciendo esto, tengo la seguridad y la certeza que voy a ser un cristiano victorioso. Voy a ser un cristiano que va a conquistar primeramente mi vida, mis modales, mis conductas. Y eso, hermano, es una gran bendición. Hay gente que quiere conquistar Fuerteventura, Canarias, España, pero si no nos conquistamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos enseñar a otra persona? Por eso es que lo primero que el creyente tiene que conquistarse es a sí mismo. Tiene que tener ese dominio propio que habla la Biblia. Y mire lo que dice más la Biblia. En Efesios, mire lo que pasa 5:21. Habla de someternos unos a los otros. Efesios 5:21. Gloria a Dios. Dice, someteos unos a otros ¿en qué? ¿Qué pasa cuando nos sometemos unos a otros? Cuando uno se somete uno a otro en el temor de Dios, eso habla que el orgullo, la altivez, la vamos a tener ¿cómo? Frenada, está menguando. Pero cuando yo no me quiero someter uno a los otros y me creo superior, ¿qué actúa ahí? La vanagloria. Si usted en el mundo fue vanaglorioso, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame con la vanagloria. Y el Señor te dice, te he puesto dominio propio. ¿Y qué hace la persona que ha sido vanaglorioso ahora en Cristo? Es humilde. ¿Verdad, amados hermanos? Si usted tuvo un problema con el orgullo o con la altivez, ¿qué hace el que tiene dominio propio? Es manso, es sencillo y se demuestra porque somos hijos de Dios, amados hermanos. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando esto hay unidad en la iglesia y hay armonía, porque ninguno mira por encima del otro, ni ninguno se cree superior que el otro. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque más adelante vamos a ver que hay que someterse a los pastores, hay que someterse a los ancianos, a las autoridades, pero conforme a la palabra de Dios. Si yo me someto a alguien que no está viviendo conforme a la palabra, o me someto a mi esposo y no está viviendo la palabra, ¿dónde voy a acabar? Ahí primero es Dios antes que los hombres. Amén. Vamos a ver qué dice Efesios 5:22 al 25. Mire este versículo, qué bonito. Dice, las casadas. ¿Cuántas están casadas? Amén. Ahí saltó mi esposa.
las casadas estén, esta palabra ahora mismo, en estos tiempos, esto hermano es una aberración. En estos tiempos, hermano, de hecho, yo les hablé que allá en Argentina una mujer feminista sacó una Biblia que se llama Isha, que en el hebreo Isha es Biblia para la mujer. Y ella está en contra de la sujeción al esposo, totalmente. Y está a favor del aborto. O sea, una doctrina diabólica. Y muchas hermanas compraron ese libro, pero cuando se encontraron eso dijeron, mejor quítalo. Pero mire, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esto, hermano, es algo que no se está cumpliendo, pero debe de cumplirse. Hoy es al revés. Hoy parece que los maridos estén sujetos a sus mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es la que decide, la mujer es la que ordena, la mujer es la que manda y la mujer es la que toma la decisión. Pero en el Señor yo tengo que aprender a someterme. Estamos hablando de templanza. No me he ido del estudio. No me decir, no, pastor, de la templanza. Es que un ser templado, una casada templada, guarda la sujeción a su esposo. Primeramente a Dios, porque él es la cabeza de toda la familia. Pero el esposo es la cabeza del hogar. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice, como el Señor, bajamos, Gabriel, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza. Hoy el marido es rabo, pero el marido sigue siendo cabeza. Esos son los principios bíblicos que usted y yo creemos. ¿Cuántos creen en los principios bíblicos? No ha cambiado, ¿verdad? Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿tengo que someterme a mi esposo? Ahí esperaba un fuerte amén de las hermanas, gloria a Dios. Porque es así, tengo que someterme aunque no me agrade. Porque esta sociedad te hace tan independiente o tan dependiente de sí misma que tú no quieres saber nada. Y mucho menos que un hombre te diga lo que hay que hacer o lo que tienes que hacer. Esto pasa, hermanas, pregunto, porque estamos en unos tiempos difíciles y hay que saberse cuidar. Y las hermanas que tienen a Dios guardan la palabra. Amén. Escuchaba a la pastora en el retiro de damas, una cosa sencilla, pero me dejó sorprendido. Dice que está comprobado que la mujer habla 50,000 palabras al día y el hombre habla 25,000 palabras. Y la hermana puso este ejemplo. Dice, el hombre se va a trabajar, ella habló sus 25,000. La mujer habla sus 25,000 en la casa, pero cuando llega el esposo, le mete las otras 25,000. Y esto me dio gracia, porque es real. Es normal que la mujer quiera hablar con su esposo, y ahí el esposo pues tiene que saber escuchar, y bueno, tiene que saber tener paciencia, ¿ven? Pero esto pasa, el carácter de la mujer es totalmente diferente al del hombre. Por eso Dios estableció este orden. Si Dios no hubiera establecido este orden, mire cómo está el mundo al día de hoy. Que hay ese dicho, que es un dicho que está erróneo conforme a la palabra, mujeres al poder. Esto, hermano, es antibíblico. Y nosotros tenemos que hablarlo conforme a la palabra. Amén. No me voy a meter más ahí, si no van a explotar hasta ese momento. Dice, también debemos someternos a nuestros pastores. Hebreos 13:17, amados hermanos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hablas de obedecer y ¿qué más? De sujeción. Porque ellos velan por vuestras almas. Y miren lo que pasa aquí los pastores, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una oveja que es diferente a una cabrita. ¿Cuál es la diferencia? La oveja es
Y la cabrita es más loquita. Y es saltarina. La cabrita no se sujeta mucho al pastor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cántico que dice: yo quiero ser una ovejita, más no una cabrita. Cuando hay cabritas en la iglesia, estoy hablando con mucho cariño para que no se me enfaden. Cuando hay cabritas en la iglesia, el pastor lo hace con alegría. El pastor muchas veces pues tiene: Dios mío, ayuda a convertirla en una ovejita. Entonces, cuando somos ovejas, mi esposa está dando un estudio muy maravilloso los martes, todas las características que tiene una oveja. Y qué bueno es cuando somos esas ovejitas obedientes. ¿Cuántos adoran a Dios? Y le digo más, porque vaya a decir: bueno, como él es el pastor, pues ahora se está llevando galones. No, siempre sea obediente y siempre sujétese, y se enseña en esta obra a aquellos líderes que viven conforme a la palabra de Dios. Nunca, de los nunca, se vaya a someter a un hombre que ha adulterado la palabra. Jamás y nunca se vaya a someter a un hombre que ha transversado las escrituras, que ha adulterado la Biblia. No lo vaya a hacer. Se lo digo con autoridad. Como ministro del Señor se lo tengo que decir. Y yo mismo, que Dios me guarde, si un día cambio la doctrina, nunca se someta. Busque otro lugar, corra a otra iglesia, que le hablen la verdad. No se puede someter a un pastor así. Se tiene que someter a alguien que viva bajo la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Continuamos. Después dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5, amados hermanos. Seguimos estudiando 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, ¿cómo son los jóvenes? ¿Ah? Son más inquietos, ¿verdad? Los adolescentes, en esa edad que entran. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Dice: ¿están sujetos a quién? A los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Esto es lo bonito. Todos. Ninguno más altivo que otro. Todos sumisos. Amén. Porque eso demuestra que hay humildad en esa iglesia. Pero si alguna persona, un ejemplo, levantamos a la hermana Rosa y la ponemos como de diácona o de maestra, ella ya ahora, por esa autoridad que se le ha delegado, ¿cómo tiene que ser? Más humilde. El que tiene ministerio, la palabra ministerio, ¿qué significa? Servir. Tiene que ser más servidor del pueblo, más humilde y sumiso unos a los otros. No podemos llenarnos de altivez, amados hermanos. La altivez es algo que Dios aborrece y rechaza. Y dice ahora: revestidos de humildad, porque Dios resiste. ¿Qué es resiste? Es que no lo quiero ni ver. Amén. Lo rechaza. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo pasa con los humildes que hasta te da gusto de tratar con esa persona. Y mucha gente te va a decir: es que tú tienes algo especial. Y yo te pido consejo a ti. Le va a decir cualquier hermano o una hermana: te quiero pedir un consejo a ti porque tú tienes gracia, tienes esa humildad. Pero hay gente que son tan soberbios o tan prepotentes, tan altivos, que se creen tan espirituales, que da hasta miedo de acercársele. En cambio, qué bonito es cuando somos humildes. Amén. Eso habla también de templanza. Gloria a Dios. ¿Uno puede someterse a Dios sin humildad? De ninguna manera. La obediencia requiere que nos humillemos. Si no hay humillación a Dios, usted no puede obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice, vamos a decir algunos mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si yo me humillo a Dios, voy a cumplir la palabra. Si no no me someto a Dios, cedo y caigo en el pecado. Dice: no matarás, no robarás. Y esas cosas las cumplimos cuando nos humillamos a Dios. Ahora
Ahora bien, la arrogancia, esa arrogancia que promueve el orgullo. ¿Qué es una persona arrogante? Con ego, ¿verdad? Un arrogante es egocentrista. Amén. Engreída, bueno, en español tiene otro significado, pero sé lo que tú quieres decir cuando... ¿Cómo? Creída. Creída, escuché creída. Creída. Amén. Y los arrogantes, después de tú ser arrogante, viene el otro, que es el orgullo. Ahora, ¿qué pasa? Usted y yo tenemos que seguir siendo arrogantes. Si yo fui arrogante, si yo fui creído, si yo fui egocentrista, yo tengo que cambiar mi conducta, amados hermanos. ¿Saben? Usted puede decir tal vez que no es arrogante. ¿Saben cuándo somos arrogantes? Cuando miramos para nuestro propio ombligo. Ahí estamos demostrando arrogancia. Yo quiero que me bendiga, Señor. Yo quiero que me cuides. Yo quiero que me guardes. Y nos convertimos en un yo-yo. Y es yo, yo y yo. Y nos olvidamos que también hay que pedir por los demás. Que también hay que predicar a los demás. Entonces, ya desde ahí, mire qué cosita, nos volvemos arrogantes contra Dios. Hay que quitar ese egocentrismo que muchas veces nos afecta tanto para ser más humilde, amén, y más sumiso. Ahora bien, dice así, hoy en día, puse aquí, hay muy poca templanza en el mundo, ya que se promueve la idea de dar rienda suelta a los deseos y pasiones. Se habla esto hoy en día, cuanto más tú le des la rienda suelta, tú eres el mejor. Si tú robas, si tú eres un delincuente, si tú más haces, si más matas a personas, tú eres el mejor de la pandilla. Entonces el joven es influenciado por esa doctrina que dicta el mundo. En el Señor es todo lo contrario. Amén. Ya nosotros tenemos dominio propio. Somos personas con templanza, con poder y con amor. Amén, amados hermanos. Ahora bien, el apóstol Pablo pone un ejemplo de los atletas. Pero vamos a ver esto que me gustó mucho, ya estamos terminando. Primera de Corintios 9, 24. ¿Quién ha sido atleta aquí? ¿Quién ha sido deportista? Elías ha sido atleta. ¿Y qué tiene que hacer un atleta? Descansar mal, comer mal, grasa por un tubo. Tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? El atleta se cuida y un atleta tiene que descansar bien. Si no descansa bien, usted no va a poder hacer la competición al día siguiente. Hoy, si lo llevamos en el sentido espiritual, ¿qué significado le daría a usted? Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, hermanos, pero no de cualquier manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice. Gabriel, por favor, Primera de Corintios 9, 24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Verdad? Todos corren. Ahora bien, pero uno solo se lleva el premio. ¿Pasa esto? Amén. Espiritualmente no va a pasar aquí así. No es porque usted corra más, usted va a ser mejor que todos. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es mi esperanza en este maratón en el Señor? La salvación, ¿verdad? Continuemos, Gabriel. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Tiene dominio propio. Pero recuerde, tiene esa aginencia bajo su razón humana. El dominio propio que estamos hablando es más profundo porque es bajo la voluntad de su palabra. Amén. Ya no tiene nada que ver con el raciocinio humano. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y recuerden cómo era la corona corruptible en aquellos tiempos. Eran de laurel, ¿verdad? Una corona que perece. Igualmente los trofeos de hoy en día perecen o no van a perecer. Pero usted y yo tenemos una corona incorruptible. Tenemos galardones incorruptibles. Dice, pero nosotros una incorruptible. Ese es el fin del atleta espiritual. Llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Amén. Se necesita mucho dominio propio. Mucha templanza. Terminando el culto, solamente entrando en estos aparatitos, metiéndose en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Twitter, y no sé si me falta alguna más, usted puede perder el dominio propio. Los sentidos, téngale mucho cuidado. Satanás busca mucho hacernos errar por medio de los sentidos. A través de los ojos, que es el 60% que más se utiliza de los sentidos, póngale mucho cuidado. Tal vez usted diga, no, esta serie no me hace daño, o esta película no me hace daño. Ustedes saben lo que está saliendo ya por la tele. Tenga cuidado de las telenovelas, tenga cuidado de cosas que son adictivas y enganchan al creyente. Y una vez que te enganche, no te suelta. Y si hay algo que no te suelta, son las telenovelas. Amén. Yo pongo el testimonio, hermana Rosa, con su permiso, que ella hacía las cosas por la mañana rápido para sentarse, y de ahí ¿cuántas horas pasaban? Media horita. Horas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un creyente, si es envuelto en eso, ¿tendrá tiempo para buscar a Dios? Entonces ahí yo golpeo malamente y me abstengo malamente. No, pastor, pero yo no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo. Mire lo que dice ahora, continuemos, Gabriel, el 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué significa esto? No de cualquier manera. Yo sé cuál es la carrera que estoy haciendo. Dice, de esta manera peleo. ¿Cómo tengo que pelear? No como quien golpea el aire. ¿Usted se ha visto alguna vez un boxeador entrenando para después ir a pelear y golpearle al aire? Amén, que no nos cabe en la lógica. No, hermano, y ahí dice, el versículo 27 dice, Gabriel, porque no quiero, hermanos, que no, sino que golpeo, ¿qué dice? Ahí tiene que ver mucho con el dominio propio. Cuando me vienen mis apetitos, mis deseos emocionales, sentimentales, carnales, tengo que golpear mi cuerpo. Amén. Ahí es donde si hay una cosa que a mí me va a hacer caer o me va a hacer daño, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Que te lo saque. Si tu mano o cualquier cosa te es ocasión de caer, hermano, tenemos que cuidarnos. Yo tengo que golpear mucho mi carne, porque mi carne se va a rebelar todos los días contra la palabra de Dios. Pero el espíritu está dispuesto. Hermano, yo no sé ustedes, ¿alguna vez han sentido que han estado a punto de caer, pero han dicho no a la última hora? En cualquier cosa. ¿Y cómo sale uno? Uno sale, pero Dios mío, que vengan las que vengan. Uno sale victorioso. ¿Cómo habrá salido José cuando la mujer de Potifar dice que asedió, ¿verdad? Asió de él y le quitó la ropa? Y la mujer de Potifar no se cree que era fea, se cree que era una egipcia guapa. Y José, muchos dirían hoy en día, fue un cobarde, salió corriendo. Los hombres de verdad, ahí se quedan. No, los hombres de verdad en Cristo, cuando ven una mujer así, salen flechados y dicen, patitas, ¿para qué te tengo? A correr, se ha dicho. Me puedan decir cobarde, me puedan decir que no valgo nada, me puedan decir y me pueden insultar, pero para Dios dice, este me agrada, tiene una fe inquebrantable,
no lo mueve nadie. Dice, y lo pongo en servidumbre. Mire, ¿cómo podemos poner en servidumbre nuestra carne? Cuando no le doy lo que ella quiere. Ayer estuvimos ayuno. ¿Qué hace la carne? No me pongas a ayunar, Tú sabes que a mí me gusta el cafelito por la mañana y mi tostadita con aceite. ¿Verdad? Toca vigilia. No se te ocurra ir a la vigilia. Tenemos que descansar. Y no descansa, se lleva viendo horas series y televisión. Tienes que levantarte a orar por la mañana. No se te ocurra levantar. Que el dormir por la noche es sagrado. Pablo ponía en servidumbre su propia carne. Por eso, como cantó mi esposa, es necesario que tú crezcas y yo mengüe. Es necesario que mi carne mengüe. Cuando yo tengo dominio propio, yo quiero que mi carne mengüe. Porque mi carne es mala. Mi corazón es perverso, hermano. Y ella va a querer buscar los apetitos, los deseos sexuales y morales. Una de las cosas muy difíciles del cristiano dejar es la inmoralidad sexual. Eso yo lo vengo enseñando. La inmoralidad sexual es algo que viene, ¿cómo le digo? Engendrado en nuestras vidas. Viene de tal manera arraigado que cuando llegamos a Cristo se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual satisface todo el ser. Te pone, como decía mi esposa la otra vez, te pone los vellos de punta y tú dices, ¡uy! Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano. Dice, y lo pongo en servidumbre. Tú no quieres ayunar, vamos al ayuno. Tú no quieres vigilar, vamos a pasar mala noche. Vamos a orar. Y así te voy a poner, y te voy a poner hasta que tú estés ahí, bajo la planta de mis pies. Y que sea el Espíritu Santo que tome dominio de mi vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice, no sea, ¿sabe qué pasa cuando usted le da rienda suelta a la carne? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, él trajo a muchas vidas, predicó a muchos, le aconsejó a muchos, dice, yo mismo venga a ser eliminado. En otra versión más antigua dice, desechado. ¿Cuántos consejos a veces nos damos? Hermana, no haga esto. Hermano, tenga cuidado con estos deseos, con estos apetitos. Pero si tú y yo no nos cuidamos, oiga, ahí está el diablo que también nos va a meter en tentación. Y ahí es donde usted tiene que demostrar lo que usted aconsejó, lo que usted habló. Por eso es que nosotros tenemos que exhortar y tenemos que hablarle al que ha fallado con amor y con mansedumbre. No sea que tú también vayas a caer. Amén. Así que aquí estamos para ayudarnos unos a los otros, sumisos los unos a los otros. Si un día tú te encuentras en una situación que estás a punto de ceder, hermano, llama a tus pastores. Llámalos. Y allá nos plantaremos en el nombre de Jesús orando. Pero no cedas, hermano. No cedas. Eso es un golpe muy fuerte al corazón de Cristo. Porque Cristo es el intercedor. Es el abogado por excelencia. Y a Él le duele cuando le fallamos. No cedas. No le hagas daño al Señor. No lo pongas triste al Espíritu Santo. Dile, Señor, estoy a punto. Mi carne, porque hermano, hay a veces que la carne tiembla. Muchas veces en la ira o en la venganza y aún en los apetitos sexuales tiembla. Pero no quiero fallarte, Señor. Hermano, eso es de valiente. Salga corriendo. Llame a su pastor o llame a un hermano en Cristo, un anciano, y corra. Y ahí abrácelo y ahí quédese con él. Pero hermano, no ceda. Porque el diablo se ríe cada vez que uno cede. Así que, amados hermanos, podemos hacer otra vez la pregunta: ¿cuánto tenemos templanza? ¿Cuántos somos personas de dominio propio? Ahora, de en adelante, tal vez usted no tenía este conocimiento, ahora ya lo tiene. Ahora, cuando venga la tentación, sea como José, sea como Jesús.
¿Jesús tenía hambre o no tenía hambre? Escrito está. Siempre dile al diablo, escrito está. Háblale con la palabra de Dios. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y el diablo huirá. Se va de vosotros. No puede. Está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo exhibió públicamente. Está pisado bajo los pies de Cristo. Los valientes son guerreros. ¡Oh, gloria! Y no sueltan la espada. No le dan, hermano, la espalda al diablo, sino que van de frente y reprenden con autoridad. Dile no al pecado y sí a Cristo. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Alaba a Dios si puede. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Hermano, cuando uno viene a la iglesia, uno sale diferente. Y esta palabra nos ayuda a no fallarle. Y esta palabra nos ayuda a tener un poquito más de temor a Dios. Y si esta noche viene el adversario, que puede ser tu propia carne, tú le dices, usted se me calla. Así le dice, usted se me calla. Y se me calla, hermano. Porque yo soy hija y hija de Dios. No, pero por favor, no. Se me queda quieta ahí. No da un paso más. ¿Y sabe qué haga? Póngala en servidumbre. Llévela a orar. Aunque no quiera orar, dígale, Señor, aquí estoy. Soy un perverso, mi carne me está pidiendo esto, pero con tu ayuda yo voy a conseguir esta victoria. Y tenga la certeza que se lo digo con toda autoridad, que usted recibe la victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya saben, si se encuentra de él, si se encuentra que va a ceder, aquí está mi esposa y mi persona para ayudarlo. Nos plantamos en su casa y la amarramos, aunque haya que amarrarla. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabado sea el Señor. Dios me los bendiga muchísimo. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra.